Buenos días, doctora. Mi nombre es Ana Belén Xmer Chambri y hoy voy a hablar sobre los tipos de fracturas y su clasificación. Definición. La fractura es la rotura o la pérdida de solución de la continuidad de un hueso. Las causas ocurren cuando se ejerce fuerza sobre el hueso, o también las rupturas de los huesos pueden ser producto de caídas, golpes o accidentes. En los síntomas de la fractura, los más comunes son dolor en la zona lesionada, hinchazón en la zona lesionada, puede haber una deformación y la dificultad para realizar o mover la zona lesionada. También puede haber calor o moretones, enrojecimiento en la parte lesionada. En su clasificación tenemos, según el sitio del hueso donde se produce, tenemos la diafisiaria, que es en el espesor de los huesos planos o en la diáfisis de los huesos largos. Tenemos los paraarticulares, que esto está en la zona de los extremos óseos, y en los paraarticulares tenemos las metafisiarias, que es en la porción del hueso donde el tejido esponjoso predomina sobre el cortical. En las epifisiarias tenemos en la zona proximal a la articulación. Los tipos de fracturas. Tenemos a la fractura completa y a la fractura incompleta. La fractura incompleta, la línea de la fractura afecta una de las corticales del hueso. Puede ser una fisura o una fractura en tallo verde. En la fractura completa, la línea de la fractura afecta toda la integridad ósea, produciendo la separación de las partes. En las fracturas completas tenemos la fractura transversa. Es cuando la dirección de la fuerza es perpendicular al hueso. Luego está la fractura oblicua. Está en la dirección de la fuerza. La fuerza es oblicua al eje óseo, como está aquí en la imagen. Luego está la fractura espiral, que por acción de dos fuerzas rotan en sentido inverso. Muestran una imagen en S alargada. Son lesiones extensas en cuanto a la longitud y sus características de la fractura espiral. Luego está la fractura longitudinal, que es causada por fuerzas paralelas al eje mayor del hueso. Generalmente se asocia a otros trazos de fractura. Luego está la fractura continua, que por una combinación de fuerzas diferentes, la característica es que presentan más de dos fragmentos óseos. Algunas tienen nombres descriptivos, como la fractura en mariposa, la fractura segmentaria, o con un segmento diafisiario aislado de los otros lados, que sería la fractura en T o en Y. En las fracturas incompletas tenemos al tallo verde, que es resultado de una angulación con la ruptura de una de las corticales óseas. Luego está la fractura en torus, que es resultado de una fuerza de compresión longitudinal. Existe microfracturas de las trabéculas óseas en el punto de la lesión. En vez de haber una ruptura de la cortical, hay un ligero abombamiento en poca o ninguna angulación.
Estas suelen ser lesiones leves. Luego está la fractura por incurvación. Es cuando un hueso puede doblarse simplemente y que se rompa la córtex. Son muy difíciles de diagnosticar ya que son pequeñas variaciones en la colocación. Tenemos a las fracturas abiertas y las cerradas. En las cerradas, la fractura ocurre con integridad de las dos partes blandas y los que están a sus costados. En la fractura abierta, la lesión de las partes ponen en contacto el foco de la fractura con el exterior. Luego vemos un traumatismo directo, que por causa directa la fractura se produce en el mismo lugar donde actúa el agente vulnerable, donde está la persona. Luego está el por causa indirecta, traumatismo indirecto, que la fractura se produce a distancia del sitio de acción de la persona. Puede ser por una compresión o distracción, flexión o alguna torsión. También tenemos las fracturas debido a un trauma en un hueso sano como resultado de un trauma directo o indirecto. La fractura patológica sucede en un hueso sano, en un hueso no sano, por un trauma o puede ser por un trauma mínimo o espontáneo. En la fractura por fatiga o estrés, esto sucede en un hueso sano por la acción repetitiva de un trauma. Fractura por fatiga. El sitio más frecuente es en el cuello de los metatarsianos medios y esta fractura es típica en jóvenes. Aquí tenemos un hueso con osteoporosis y un hueso normal. El hueso con osteoporosis tiene una reducción de la masa ósea, también tiene la reducción de la densidad. Aquí tiene una densidad normal, mientras que aquí tiene una reducción de la densidad. También esto afecta más al hueso esponjoso. También en el hueso con osteoporosis puede presentar la pérdida de la conectividad. En el desplazamiento de las fracturas tenemos a la impactación, que los extremos fracturarios se penetran uno dentro del otro. Luego tenemos a la diástasis, que los fragmentos se mantienen separados por una fuerza extrínseca o interposición del tejido blando. Tenemos a la angulación, es que cuando el desplazamiento lateral es menor que el diámetro del hueso y sus fragmentos permanecen unidos. Tenemos acabalgamiento, es cuando el desplazamiento lateral es mayor que el diámetro del hueso. Tenemos a la rotación, el eje del fragmento distal no corresponde con el eje del fragmento proximal. Gracias, eso es todo.